Presentación. Esta máquina fue desarrollada para cosechar y picar con precisión cultivos de forrajes, maíz, sorgo, pastos, caña de azúcar, avena, entre otros, sembrados al voleo o para forrajes en surco, produciendo ensilaje de excelente calidad para alimentación de ganado. Embalaje y modo de envío. Para el mercado nacional, esta máquina se envía semi-ensamblada, sin embalaje, y para el mercado exterior, todavía se embala en una caja de madera. Para la descarga en el caso del mercado nacional, se debe realizar con montacarga o grúa, a través de los puntos de izaje adecuados. Y en el caso del mercado exterior, descarga con ayuda de montacarga elevadora. Puntos de elevación de la máquina. Para levantar la máquina desempacada, utilice una montacarga o grúa con capacidad adecuada a su peso. En este caso, levante siempre la máquina en los puntos de elevación indicados. Medidas de seguridad. En el desarrollo del proyecto, se adoptaron protecciones fijas de seguridad en las zonas de operación que presentan peligro. Todas las protecciones están completamente blindadas para impedir el acceso a los puntos que ofrecen riesgo. Esta medida tiene por objetivo garantizar la protección a operadores y demás personas involucradas con la operación de esta máquina. Protección del cabezal. Protección desarrollada para impedir el contacto con la cadena y demás componentes rotativos de la transmisión, ejes, ruedas, engranajes, etc. durante el funcionamiento de la máquina. Protección de seguridad para puntas de eje de las cajas de transmisión, desarrolladas para impedir el contacto con las puntas de eje en movimiento. Aperturas de ingreso de aire. Las entradas de aire se han diseñado de acuerdo con las normas de seguridad para impedir el contacto con el rotor durante el funcionamiento de la máquina. Sus dimensiones impiden que los dedos pasen por los agujeros y alcancen el rotor. Protecciones de seguridad de los cardanes, desarrolladas para impedir cualquier contacto con el cardan durante el funcionamiento. Riesgos operacionales existentes. Incluso con el uso de funciones apropiadas y protecciones de seguridad integradas, quedan algunos riesgos residuales al utilizar esta máquina. Esto ocurre porque algunos componentes funcionales, como los tambores de alimentación y las cuchillas del tambor, necesitan estar parcialmente expuestos para el correcto funcionamiento de la máquina. Nunca alimente la máquina manualmente. Nunca intente limpiar o eliminar los residuos de material de la máquina, mientras esté en funcionamiento. Nunca suba en la máquina con la misma en funcionamiento. Nunca se quede en la dirección del chorro del producto picado cuando la máquina esté cosechando. Nunca permanezca entre la máquina y el tractor, durante el acoplamiento. No transporte la máquina, con el tubo de salida levantado. No intente afilar las cuchillas del rotor sin protección adecuada para los ojos. Nunca acerque las piernas y los pies a los tambores alimentadores con la máquina en funcionamiento. Cilindro hidráulico, quiebra chorro. Quiebra chorro. Cilindro hidráulico, giro del tubo de salida. Tubo de salida. Cobertura de protección. Brazo de acoplamiento. Caja de herramientas.
rotor, afilador, caja de transmisión, cabezal JF Milate, desviador central del producto, tambores de alimentación, tumbador, cuchillas de los tambores, caja de transmisión, TDF, caja de transmisión, rotor, cardan entre cajas, pie de apoyo, enganche, número de serie y manual de instrucciones. La máquina está identificada con un número de serie anotado en la etiqueta ubicada en su parte posterior, junto a las aperturas de ingreso de aire del rotor, y en la protección de los tambores de alimentación. El manual de instrucciones se encuentra en la parte trasera de la máquina, encima de la carcasa del rotor, dentro del soporte plástico. Ítems que acompañan la máquina. Tumbador, inclina las plantas para facilitar la recolección. Cardan de la TDF, transmite la rotación y la potencia del tractor a la máquina. Caja de herramientas y elementos adicionales, ubicados cerca a la TDF. Engranajes de corte, C3, C5, C14 y C18. Sacador de pernos. 5 pernos fusibles especiales. Pasador elástico de la rueda dentada. Resorte del quiebra-chorro semi-hidráulico. Vástago del afilador. Vástago de la llave de inversión. Ítems que acompañan la máquina, cabezal. Rueda dentada Z30. Rueda dentada Z20. Rueda dentada Z11. Cadena de soporte de la máquina. Aletas lisas, derecha, izquierda e intercambiable. Aletas anchas lisas. Aletas estrechas lisas. Pasador de la cadena de soporte, máquina. Pasador de la cadena de soporte, tractor. Empalmes de cadena de transmisión. Tuercas y tornillos hexagonales para asegurar los alineadores y el tumbador. Chavetas del pasador de la cadena de soporte, tractor. Pasador de bloqueo con anillo de la cadena de soporte, máquina. Tractor y potencia requerida. La elección del tractor debe tener en cuenta la capacidad de elevación del sistema hidráulico y la potencia requerida por la máquina.
Se recomienda el uso de tractor categoría 2, con potencia desde 65 hasta 95 caballos en la toma de fuerza, 540 RPM, doble embrague con accionamiento independiente, TDF y motor. La correcta relación entre el tamaño del tractor y el peso de la máquina garantiza la seguridad durante el frenado y las maniobras. Montaje de los alineadores. Con el objetivo de obtener más espacio y facilitar el transporte, algunas partes son enviadas desarmadas y por separado de la máquina. Observe que los alineadores son diferentes, uno es inclinado y el otro es recto. Ponga el alineador inclinado en el exterior del cabezal. Ponga el alineador recto en el interior del cabezal. Fije los dos alineadores con los tornillos hexagonales, sin apretar las tuercas por el momento. Enganche el tumbador en los alineadores. Fijar el arco alineador con los tornillos hexagonales, G, y las tuercas correspondientes. Observe que el tumbador posee varios agujeros que posibilitan su montaje en diferentes posiciones. Ajuste en la posición que mejor se adapte al producto. Recuerde que, cuanto más alta sea la planta, más avanzado deberá ponerse el tumbador, y viceversa. Coloque y apriete las dos tuercas, fijando los dos alineadores. Acoplamiento al tractor. Elija un lugar plano para realizar el acoplamiento de la máquina al tractor, y manténgase atento al realizar este procedimiento. Acerque el tractor de la máquina, buscando alinear la toma de fuerza del tractor con el eje de la máquina. Empiece el acoplamiento por el brazo izquierdo, A. Con el pasador de enganche, sujete el brazo hidráulico del tractor al enganche de la máquina, sin olvidar el pasador de seguridad correspondiente. Luego ponga el brazo derecho, B, con el perno de acoplamiento y asegúrese de que el pasador de seguridad esté inserido. Finalmente, conecte el tercer punto, C, del tractor, al enganche de la máquina, con el perno de acoplamiento y su respectivo pasador de seguridad. Si es necesario, ajustar la longitud del tercer punto, girándolo. Nivelación transversal. Levantar la máquina aproximadamente 20 centímetros del suelo y recoger el pie de apoyo, mirando la máquina desde atrás, comprobar que esté nivelada, si no, bajar la máquina y hacer los ajustes necesarios utilizando los estabilizadores del tractor. Después de los ajustes, levante la máquina y verifique la nivelación. Nivelación longitudinal. Mirando la máquina de lado, asegúrese de que esté nivelada. Realice correcciones ajustando la longitud del tercer punto del hidráulico. Fije una de las extremidades de la cadena de soporte, en uno de los agujeros de acoplamiento del tercer punto en el tractor, y el otro extremo en el punto de acoplamiento de la máquina. Después del acoplamiento, compruebe que hay suficiente espacio entre el neumático trasero del tractor y la máquina.
cardan de la TDF. Dependiendo del tractor utilizado, puede ser necesario adecuar el largo del cardan. Haga la verificación, y si es necesario, corte el cardan, procediendo como se describe a continuación. Activar el sistema hidráulico y colocar el eje de la máquina a la misma altura que el toma de fuerza del tractor. Desenganche las dos partes del cardan, macho y hembra. Acople el lado con la barra maciza, macho, en la cosechadora, y el lado tubular, hembra, en el tractor. Coloque las dos partes, macho y hembra, paralelas entre sí. En esta posición, debe haber un espacio libre máximo de 30 milímetros. Marcar los lugares donde se realizarán los cortes, dejando el hueco indicado. Retire el cardan y corte las barras. Las piezas cortadas de las barras y la protección plástica del cardan deben tener el mismo largo. Cortar las dos barras del cardan. Con una lima, termine las partes cortadas. Después de cortar y terminar, encaje los tubos. Se debe poner especial atención al corte y ajuste del perfil cuadrado. Para el montaje de las partes macho y hembra, los terminales deben estar alineados como se muestra en la figura de arriba. ¿Cómo acoplar el cardan? Acople el lado macho en la máquina, y el lado hembra en el tractor. Después de la colocación del cardan, prenda las cadenas de manera que permitan la articulación en cualquier condición de trabajo y de transporte. Conectando las mangueras hidráulicas al tractor, retire los tapones de protección, R, de las válvulas y de las mangueras. Conecte las mangueras empujando firmemente las terminales contra las válvulas del mando a distancia. El registro controla el flujo de aceite. Es importante regular la apertura de este registro para obtener un movimiento suave del cilindro. El ajuste ideal depende del caudal del sistema hidráulico del tractor utilizado. Tubo de salida semi-hidráulico. Aunque la cosechadora se entrega con el tubo totalmente hidráulico, la activación manual del quiebra-chorro acompaña la máquina, lo que la convierte en semi-hidráulica. Si es necesario, siga los pasos para dicha instalación. Instalar el cable de acero para accionamiento y regulación del quiebra-chorro a través del tubo de salida. Retire el cilindro hidráulico e instale el resorte del quiebra-chorro, conectando el cable de acero de transmisión mecánica. Sujete al accionador al tractor, en un lugar de fácil acceso para el operador. Colocar el tubo de salida en la posición de trabajo. Para facilitar el transporte, la máquina se suministra con el tubo de salida en la posición de transporte, bajada. Para colocarlo en la posición de trabajo, proceda como se describe a continuación. Primero, retire la tuerca A para desbloquear el tubo. Conecte el quiebra-chorro al cilindro hidráulico, usando el tornillo P.
Con cuidado, levante el tubo de salida. Fije el tubo en la posición de trabajo, ponga el cierre, y tire de la palanca hacia abajo. Es importante bloquear el cierre con suficiente presión para impedir la soltura y la caída del tubo durante la operación o en el transporte. Si la presión de bloqueo es insuficiente, suelte la contratuerca, C, y aumente la presión apretando la tuerca, D. Después del ajuste, vuelva a colocar la contratuerca, C. Tubo en posición de trabajo. Desviador central del producto. La función del desviador central, T, es evitar la pérdida de mazorcas o racimos de sorgo durante la cosecha. Solo debe usarse en cultivos de maíz o sorgo. En otros cultivos, retírelo del cabezal. Para quitarlo, quite los 2 tornillos que aseguran la gota al soporte del desviador. Tamaños de picado. Se pueden obtener diferentes tamaños de picado, alterados de acuerdo con los engranajes utilizados, y el número de cuchillas del rotor picador. Los tamaños posibles varían de 2 a un máximo de 36 milímetros. La tabla de tamaños de picado se encuentra en el manual de instrucciones de la máquina. Consulte siempre esta tabla para elegir el par de engranajes que se debe ensamblar para obtener el tamaño de picado deseado, de acuerdo con el número de cuchillas del rotor. ¿Cómo cambiar el tamaño de picado? Afloje el tornillo, P, y retire la tapa del afilador. Retire los tornillos, A. Retire la cubierta de protección. Suelte el tornillo del tensor, C. Afloje la cadena y retire los tornillos, E. Retire las ruedas dentadas y la cadena. Retire los engranajes y elija el par de engranajes de repuesto para obtener el tamaño de picado deseado, de acuerdo con la tabla de picado, ubicada en la máquina o mediante el manual de instrucciones. Acceda a la caja de herramientas de la máquina, donde contiene los pares de engranajes de repuesto, quitando la empuñadura y el tornillo, P. Retire el par de engranajes adicional deseado para reemplazarlo, 3 y 18. Coloque el par de engranajes elegido. Con este par de engranajes, obtendremos un tamaño picado de 9 milímetros para un rotor con 12 cuchillas. Antes de reponer la cadena, debemos comprobar la nivelación entre las ruedas dentadas, por lo que procede de la siguiente manera. Coloque una regla de metal sobre las ruedas, y verifique el nivel entre ellas, según el engranaje tensor de la cadena. Podemos ver que el engranaje del tensor es más alto que el engranaje más pequeño. En este caso, se recomienda proceder con la nivelación entre ellos. Podemos ver que el engranaje del tensor también es más alto que el engranaje más grande, debiendo también proceder con la nivelación entre ellos. Para eso, debemos quitar o colocar calzos. En este caso agregaremos algunos calzos en la rueda dentada más pequeña y volveremos a verificar la nivelación.
rueda nivelada. Observe ahora que ambos engranajes están nivelados, sin causar un esfuerzo excesivo ni un desgaste prematuro de la cadena. Alineamiento completado, retire la rueda dentada más grande para volver a ensamblar la transmisión con la cadena. Reemplazar la cadena. Reemplace las arandelas de calzo no utilizadas, de repuesto, y vuelva a apretar los respectivos tornillos de retención. Vuelva a apretar el tornillo en T, lado izquierdo. Reemplace los calzos de los tornillos, y la cubierta protectora. Reemplazar la cubierta protectora. Introducir y volver a apretar los tornillos de fijación. Reemplace la tapa del afilador. Vuelva a apretar el tornillo. Cuchillas del rotor. ¿Cómo reemplazar y cambiar la cantidad de cuchillas? El rotor picador está dimensionado para cortar con 3, 4, 6 o 12 cuchillas. La cantidad utilizada tiene en cuenta varios aspectos: producto, propósito de la cosecha, potencia del tractor utilizado y tamaño del picado deseado. En este caso, observamos el rotor con 12 cuchillas. La máquina sale de fábrica preparada para cosechar con 12 cuchillas. Si se quiere cosechar con 3, 4 o 6 cuchillas, es necesario cambiar la cantidad deseada, de acuerdo con las siguientes recomendaciones. Retire el tornillo, F, y la tapa del afilador. Retire los dos tornillos, A, de la tapa del rotor. Abra la tapa del rotor. Originalmente el rotor viene de fábrica con 12 cuchillas, 6 lanzadores y 2 limpiadores. A partir de ahora, ejemplificaremos cómo cambiar la configuración de rotor con 12 cuchillas, a rotor con 6 cuchillas. Rotor con 12 cuchillas. Las cuchillas a quitar siempre serán las que estén posicionadas por detrás del lanzador. Se recomienda iniciar la extracción con la cuchilla más cercana al tornillo, E, que fija el rotor en el eje. Bloquear el rotor antes de empezar a quitar las cuchillas. Retire los tornillos que aseguran la cuchilla al rotor. Retire la cuchilla del rotor. Siempre que saquemos una cuchilla del rotor, debemos sustituir el tornillo del pie de la cuchilla por el tornillo hexagonal clase 10,9 mb, rosca completa, M12, paso 1,5 y longitud de 45 o 50 milímetros, asegurando así la fijación del rotor al disco. Importante: retire siempre las cuchillas colocadas detrás de los lanzadores.
Retire las otras cuchillas. Rotor configurado con 6 cuchillas. Resumen de configuraciones del rotor. Después de reconfigurar el rotor, cierre y atornille la tapa de la carcasa. Vuelva a colocar la tapa del afilador y apriete su tornillo. Procesamiento de granos, Sistema Más Pro. El Sistema Más Pro fue desarrollado para procesar los granos, con el objetivo de mejorar el valor nutricional de los ensilajes de maíz y sorgo. El Más Pro es producido a través de una lámina curva, con orificios redondos y alargados, fabricada en acero especial de alta resistencia. El rotor de alta velocidad lanza el material picado contra el procesador, al golpear los orificios que rompen las partículas, lo que proporciona un mayor contenido de almidón en el ensilado producido. La máquina viene con un fondo liso instalado para cosechar pasto y caña. Utilice Más Pro para cosechar maíz o sorgo. ¿Cómo reemplazar el fondo liso por el Más Pro? Retire el tornillo A y la tapa del afilador. Retire los 2 tornillos B y abra la tapa de la carcasa de la máquina. Quite los tornillos D que aseguran el fondo liso. Gire el rotor y retire de la máquina la placa de fondo liso E. Ponga el procesador de granos Más Pro. Fije el procesador de granos en la carcasa con los tornillos y tuercas D, los mismos que fijaban el fondo liso anteriormente. Procesador Más Pro, instalado correctamente. Cierre la tapa de la carcasa, y vuelva a apretar los tornillos de fijación. Vuelva a poner la tapa del afilador, y vuelva a apretar el tornillo. Velocidad de los tambores de alimentación. Su máquina sale de fábrica con la configuración que mejor se adapta a la mayoría de los productos. Si es necesario, puede probar diferentes velocidades para ubicar la que mejor se adapte al producto que se está recolectando. Cambiar la velocidad de los tambores. Para cambiar la velocidad de los tambores, comience quitando la tapa del afilador. Retire la cubierta de protección de los engranajes. Suelte el tornillo del tensor C. Retire los pernos de la rueda dentada para reemplazarlos.
retirar el par de ruedas dentadas, y insertar el elegido según la velocidad de los tambores, indicada en el manual de instrucciones. Para este caso, se elegirá la opción de engranajes 8 y 11. Para esta opción de engranajes de corte, elegimos las ruedas dentadas Z16 y Z25, para la velocidad de los tambores. Otras opciones de velocidad están disponibles en las tablas contenidas en el manual de instrucciones de la máquina. Utilice solo las combinaciones de ruedas dentadas indicadas en las tablas de velocidades del tambor. El uso de combinaciones no indicadas dañará el cabezal y anulará la garantía. Después de colocar los juegos, verifique nuevamente la nivelación de las ruedas dentadas, con el tensor de la cadena. Reemplazar la cadena. Para algunas opciones de ruedas dentadas, es posible que sea necesario ajustar el tamaño de la cadena. Recuerde que los empalmes separados para la cadena siguen con la máquina. Reemplace las arandelas de calzo no utilizadas, de repuesto, y vuelva a apretar los respectivos tornillos de retención. Vuelva a apretar el tornillo del tensor de la cadena, comprobando su tensión. Reemplace los calzos de los tornillos, y la cubierta protectora. Introducir y volver a apretar los tornillos de fijación. Reemplace la tapa del afilador. Aletas de los rodillos alimentadores. La cosechadora se suministra con 3 aletas montadas en los rodillos alimentadores. Cada rodillo contiene una aleta ancha y 2 estrechas. Esta disposición se indica para la mayoría de los productos y condiciones de cosecha. Productos con tallos rígidos y gruesos, se pueden utilizar solo las aletas estrechas en los 2 rodillos alimentadores, o sea, 3 aletas estrechas en cada rodillo. Productos con tallos tiernos, blandos y finos, se pueden utilizar solamente las aletas anchas en los 2 rodillos alimentadores, o sea, 3 aletas anchas en cada rodillo. Para reemplazar las aletas, proceda de la siguiente manera. Afloje el tornillo P y retire la tapa del afilador. Retire los tornillos A. Retire la cubierta de protección. Suelte el tornillo del tensor C. Afloje la cadena y retire los tornillos E. Retire las ruedas dentadas y la cadena. Retire el engranaje de corte ubicado debajo de la rueda dentada más pequeña. De esta manera, los rodillos recolectores podrán girar libremente, facilitando la sustitución de las aletas. Antes de reemplazar las aletas, lo que requerirá el movimiento manual de los rodillos, reemplace la cubierta protectora como un procedimiento de seguridad.
Acceda a la máquina por la parte frontal, cabezal de corte. Para ello desatornille las aletas una a una, girando manualmente los rodillos. Teniendo en cuenta que cada rodillo tiene 6 peines, previamente perforados, debemos ensamblar las aletas intercaladas, es decir, peine sí, peine no, totalizando 3 aletas por rodillo y respetando las configuraciones mencionadas anteriormente. Inicia el montaje de las aletas utilizando los peines indicados anteriormente. Teniendo en cuenta que tenemos 2 tipos de aletas anchas, la posición de montaje debe respetar los siguientes criterios. Enroscarlo siempre en la parte frontal del peine, incluso porque en la parte posterior, esto no es posible, debido a su soporte. El pico de la aleta, siempre debe estar hacia abajo. Borde afilado del hilo de corte siempre en la dirección de rotación del rollo. Para las aletas estrechas, la posición de montaje debe respetar los siguientes criterios. Enroscarlo siempre en la parte frontal del peine, incluso porque en la parte posterior, esto no es posible, debido a su soporte. Borde afilado del hilo de corte, siempre en la dirección de rotación del rollo. Recordando que las aletas estrechas son las mismas, podemos montarlas en cualquier uno de los rodillos, siempre que se respeten los criterios mencionados. Antes de empezar el trabajo, compruebe cuidadosamente que los tambores estén seguros, y que no tengan aletas sueltas. Compruebe el estado de las cuchillas, incluido el afilado. Compruebe que la piedra de afilar esté en buen estado. Asegúrese de que el cardan está debidamente trabado en los ejes de la máquina, y en la toma de fuerza del tractor. Compruebe que no haya fugas en las mangueras hidráulicas de los componentes de la máquina. Prueba preventiva. Antes de comenzar la cosecha, realice una prueba de funcionamiento de la máquina, de la siguiente manera. Levante y trabe el tubo de salida. Encienda el tractor. Elevar la máquina hasta la altura de corte deseada, respetando la inclinación máxima permitida para el cardan, 15 grados. Conecte la toma de fuerza del tractor en marcha lenta, esperar el accionamiento total del sistema, y luego acelerar lentamente el tractor hasta alcanzar los 540 RPM en el eje de la TDF. Observe el funcionamiento de la máquina durante unos segundos. Gire el tubo para direccionarlo hacia el carretón para el transporte del ensilaje. Ajuste la dirección del chorro con la ayuda del quiebra-chorro. Una vez finalizados estos procedimientos, la máquina está lista para cosechar. Desacoplando la máquina del tractor. Elija una ubicación plana para desacoplar la máquina del tractor. Baje el pie de apoyo de la máquina. Ponga el freno de mano. Baje la máquina al suelo. Y finalmente apague el tractor. Antes de desconectar las mangueras, es necesario aliviar la presión del sistema. Desconecte las mangueras rápidamente, para una pérdida mínima de aceite. Después vuelva a poner los tapones protectores en los acoplamientos de las mangueras y las válvulas del tractor. Retire las cadenas de seguridad y desconecte el cardán. Comience a desacoplar la máquina del tercer punto del tractor.
Luego desconecte los brazos hidráulicos, derecho e izquierdo. Desobstrucción de la máquina. En caso de atascamiento, retire el material acumulado dentro de la máquina, utilizando la llave de reversión provista con la misma. Para acceder al vástago de la llave de reversión, abra la caja de herramientas, ubicada en el brazo de la máquina. Retirar la llave de reversión que está atornillada a la estructura de acoplamiento al tractor. Retire el tornillo E de la tapa de protección del extremo del eje de la caja de cambios. Ponga la llave de reversión G en el extremo del eje de la caja de engranajes. Con las manos, gire la llave de reversión en la dirección antihorario. Los rodillos girarán al revés, expulsando, desatascando, el material acumulado en la caja de alimentación. Rotar hasta eliminar todo el material. Mantenimiento, recomendaciones generales. Nunca funcione la máquina por largo periodo dentro de recintos cerrados y sin ventilación. El monóxido de carbono expelido por los gases de escape del tractor es altamente tóxico. Mantenga el área de mantenimiento limpia. Pisos mojados o aceitosos son resbaladizos y peligrosos. Siempre estacione la máquina en un lugar plano. Utilice herramientas en buenas condiciones al realizar cualquier servicio en la máquina. Al sustituir los tornillos y las tuercas, utilice la misma especificación de los originales. Utilice siempre el par adecuado, tal como se especifica en la tabla de torsión de este manual. Antes de iniciar una reparación hidráulica, alivie la presión en el sistema. Apretar periódicamente todas las tuercas y tornillos de fijación, cada 50 horas. Al completar un procedimiento de mantenimiento, asegúrese de que todas las protecciones de seguridad estén instaladas antes de poner en marcha la máquina. Es obligatorio el uso de EPI, equipos de protección individual, al realizar servicios de mantenimiento, ajustes o reparaciones en la máquina. Después de las primeras 50 horas continuas de trabajo, es fundamental volver a apretar todos los tornillos de fijación existentes en la máquina. Para una mejor vista de la tabla de mantenimiento periódico, consulte el manual de instrucciones de la cosechadora de forraje JEFC 120 ATS4. ¿Cómo articular la plataforma alimentadora? La articulación de la plataforma permite el acceso a componentes internos como las contracuchillas, el raspador, entre otros, facilitando los ajustes y los servicios de mantenimiento. Para articular la plataforma, proceda como le mostraremos a continuación. Levantar inicialmente la máquina a través del sistema hidráulico del tractor, hasta una altura de 10 centímetros del suelo, lo que facilitará la articulación de la plataforma. Retire la tapa del afilador quitando el tornillo de fijación. Retire los 3 tornillos A y la cubierta protectora. Afloje el tornillo tensor C y afloje la cadena. Retire los tornillos de las ruedas dentadas y sáquelos junto con la cadena. Retire los engranajes de cambio de corte J. Retire la parte inferior del compartimento de transmisión. Retire los 2 tornillos L. Retire la traba M. Afloje el tensor y retire el pasador P. Con cuidado, articule la plataforma hacia el lado.
Desacoplamiento del cabezal JEF1000 AT. Para algunas operaciones de mantenimiento, se recomendará desacoplar el cabezal. Para hacerlo, siga los pasos a continuación. Retire el tornillo y la tapa del afilador. Retire los tornillos y la cubierta protectora. Aflojar el tensor de la cadena. Retire los tornillos de las ruedas dentadas. Retire las ruedas dentadas y la cadena. Retire los dos engranajes de corte, y retire la parte inferior del compartimento de transmisión. Afloje los tornillos y retire el tumbador. Afloje los tornillos y retire los alineadores. Afloje los 4 tornillos y retire la cubierta de acceso del lado derecho. Repita el procedimiento en el lado izquierdo, aflojando los 4 tornillos y quitando la tapa lateral. Con la ayuda de una grúa, conecte la cadena a los soportes de elevación de la plataforma. Eleve el cabezal a una altura en la que se pueda colocar un soporte en el punto indicado. Afloje el tornillo en T del lado izquierdo. Aflojar y quitar el tornillo A. Repita el procedimiento aflojando el tornillo en T del lado derecho. Aflojar y quitar el tornillo B. Por seguridad, antes de desacoplar el cabezal, coloque un soporte debajo de la caja de transmisión, para evitar que la máquina se incline hacia atrás. A través del acceso lateral, afloje el tornillo interior izquierdo que fija el cabezal a la cosechadora. Repetir la operación, quitando el tornillo interior derecho que fija el cabezal a la cosechadora. Con la ayuda de una grúa, levante y mueva el cabezal en sentido reverso a la cosechadora, desacoplándolo de la máquina. Acoplamiento del cabezal JEF1000 AT. Con la ayuda de una grúa, mueva el cabezal en sentido de la cosechadora. Ponga los tornillos internos izquierdo y derecho para sujetar y fijar el cabezal a la cosechadora. Importante. Compruebe que no haya ningún escalón entre el cabezal y la cosechadora, lo que indica un ajuste perfecto. Después del ajuste,
Apriete los tornillos internos en los lados derecho e izquierdo del cabezal. Retire el soporte y colóquelo debajo de la plataforma, como una forma de seguridad, para fijar los otros tornillos. Ponga y apriete el tornillo B. Luego vuelva a apretar el tornillo en T, lado derecho. Repetir el procedimiento en el otro lado, poniendo y apretando el tornillo A. Vuelva a apretar el tornillo en T, lado izquierdo. Una vez completado el acoplamiento, bajar el cabezal con la ayuda de una grúa. Afilado de las cuchillas del rotor. El afilador incorporado en la cosechadora permite afilar todas las cuchillas simultáneamente, en el mismo lugar de la cosecha. Las cuchillas afiladas consumen menos potencia del tractor para picar plantas, reducen el consumo de combustible, y garantizan la mejor calidad de corte. Retire el tornillo A y la tapa del afilador. Retire los 3 tornillos y la cubierta protectora. Aflojar el tensor de la cadena. Retire los tornillos de las ruedas dentadas. Retire las ruedas dentadas y la cadena. Retire el engranaje de corte de conducción. Vuelva a colocar la cubierta antes de iniciar el afilado. Póngase junto a la máquina, utilizando los EPIs obligatorios para realizar esta operación. Retire el vástago T del afilador, ubicado en la caja de herramientas de la cosechadora. Atornille el vástago T en el afilador. Tenga en cuenta que cuando el vástago se enrosca completamente, él detiene el movimiento de la piedra, por lo tanto, no apretar hasta el final, dejando un espacio de media vuelta, para permitir el movimiento de la piedra. Encienda el tractor y active la toma de fuerza hasta alcanzar la velocidad de trabajo, 540 RPM. Gire con cuidado la tuerca de ajuste, F, para acercar la piedra a las cuchillas, hasta que comiencen a chispear. Utilizando el vástago, mueva el afilador hasta el final de las pistas. Tome un descanso rápido y jale el afilador de regreso al inicio de las pistas. Repita el movimiento hacia adelante y hacia atrás del afilador, haciendo pausas rápidas, al principio y al final del movimiento. Repita el movimiento de ida y vuelta 4 veces.
Repita este procedimiento hasta que deje de hacer chispas en el rotor. Gire la tuerca y aleje la piedra de las cuchillas. Después del afilado, apague el tractor y retire la llave de arranque. Compruebe si las cuchillas se han afilado completamente. Retire el vástago del afilador. Guarde el vástago T en la caja de herramientas. Reemplace el engranaje de corte y la rueda dentada motriz. Reemplace la cadena de transmisión con la rueda dentada. Reemplace y apriete sus respectivos tornillos y finalmente apriete la cadena. Vuelva a colocar la tapa fijándola con los 3 tornillos. Vuelva a colocar la tapa del afilador, y vuelva a apretar su tornillo de fijación. ¿Cómo cambiar la contracuchilla del rotor? Para tener acceso a la contracuchilla, primero es necesario articular la plataforma alimentadora, procediendo como se describe en el capítulo anterior, 48 minutos y 50 segundos. Retire los 3 tornillos, N. Retire el raspador. Retire los 2 tornillos, P. Retire la contracuchilla, M, e invierta el lado de uso, recordando que tiene 4 vidas. Si todos los lados ya están desgastados, reemplácelo por una nueva. Para ajustar la contracuchilla en este momento, insértela y muévala, dejando un espacio máximo de medio milímetro entre las cuchillas y la contracuchilla. Vuelva a fijar la contracuchilla volviendo a apretar los 2 tornillos. Retire los 2 tornillos, A, y abra la tapa del rotor. Con las manos, gire el rotor en la dirección opuesta a la dirección de trabajo, durante al menos una vuelta completa, asegurándose de que ninguna de las cuchillas golpee la contracuchilla. Cierre la tapa del rotor volviendo a apretar sus tornillos. Para ajustar el raspador, reemplácelo y déjelo en la posición más adelantada posible, manteniendo sus tornillos aún sueltos. Vuelva la plataforma de alimentación a la posición de trabajo. Al volverla, el raspador se desplazará hasta la posición de trabajo correcta. Manténgala en esta posición. Gire manualmente los rodillos para confirmar el ajuste del raspador. Vuelva a articular la plataforma lateralmente, y apriete permanentemente los 3 tornillos del raspador. Por último, vuelva la plataforma de alimentación a la posición de trabajo, y vuelva a poner los elementos desarmados anteriormente. En modelos anteriores, S3 o inferior, la única manera de ajustar la cuchilla con la contracuchilla es ajustando el rotor, acercándolo a la contracuchilla como se muestra a continuación. Para el ajuste a través del rotor,
Primero retire la cuchilla que está en la dirección del tornillo de ajuste del rotor. Con una llave, afloje los dos tornillos que aseguran el rotor al eje. Apriete el tornillo frontal del rotor para moverlo hacia la contracuchilla. Luego apriete el tornillo trasero para asegurar el rotor. Con las manos, gire el rotor una vuelta completa, asegurándose de que ninguna de las cuchillas golpee la contracuchilla. Después del ajuste, vuelva a bloquear el rotor para armar la cuchilla. Vuelva a poner la cuchilla, apretando sus tornillos de fijación en el rotor. Ajuste la cuchilla con la contracuchilla, siempre después de afilar o al menos una vez al día. Sustitución de la piedra del afilador. En caso de rotura, cambie la piedra del afilador, o cuando perciba que haya perdido su capacidad de afilado. Retire el tornillo y la tapa del afilador. Retire los tornillos y la cubierta protectora. Aflojar el tensor de la cadena. Retire los tornillos de las ruedas dentadas. Retire las ruedas dentadas y la cadena. Retire los dos engranajes de corte, y retire la parte inferior del compartimento de transmisión. Con una llave Allen, retire los dos tornillos F. Retire el afilador de la máquina. Instale un nuevo juego de piedra en el afilador, y vuelva a ensamblar todos sus componentes. Siempre use las piedras originales. Una piedra inadecuada puede romperse durante el afilado y causar lesiones y accidentes personales. Vuelva a armar el afilador a la máquina, siguiendo la orden reversa al desmontaje. Pernos fusibles. La cosechadora está equipada con dos pernos fusible, ubicados en los ejes de los engranajes de cambio de corte. La función de estos pernos es proteger la cosechadora en caso de que recoja algún cuerpo extraño, o en caso de sobrecarga durante la cosecha. Cuando uno de los pernos se rompe,
la plataforma de corte deja de funcionar inmediatamente, aunque el rotor continúe girando. En caso de rotura, sustitúyalo por otro de la misma especificación. Retire el tornillo A y la tapa del afilador. Retire los tornillos y la cubierta protectora. Aflojar el tensor de la cadena. Retire los tornillos de las ruedas dentadas. Identificar y quitar el perno de seguridad roto. Retire las ruedas dentadas y la cadena. Retire los dos engranajes de corte, y retire la parte inferior del compartimento de transmisión. Utilizando el punzón que se encuentra en la caja de herramientas de la máquina, retire el perno fusible, que esté roto. Por lo general, el pasador que se rompe, es donde está montado el engranaje más grande. Además de los pernos convencionales, junto con la máquina se proporcionan 5 pernos fusibles especiales, con mayor dureza. Inserte el nuevo perno fusible especial. Utilizando una punción, o 2 martillos, golpee la punta del perno para que el mismo quede justo en el orificio de montaje. Después de cambiar el perno fusible, vuelva a colocar la parte inferior del compartimento de la caja de cambios, y los engranajes de corte. Reemplazar las ruedas dentadas, poniendo atención a la alineación entre ellas, procedimiento visto anteriormente. Reemplace la cadena y apriete los tornillos de la rueda dentada. Estire la cadena apretando el tornillo tensor. Vuelva a colocar la cubierta protectora y apriete los 3 tornillos. Vuelva a colocar la tapa del afilador, y apriete sus tornillos. Cuchillas de los tambores alimentadores. En cada tambor alimentador se arman 6 cuchillas reversibles. Las buenas condiciones de estas cuchillas garantizan un mejor rendimiento del cabezal y la calidad final en el ensilado. Haga la verificación periódica, reemplazando las cuchillas desgastadas o dañadas. ¿Cómo invertir o reemplazar las cuchillas de los tambores? Retire los desviadores quitando los tornillos P. Para quitar las cuchillas, aflojar los 2 tornillos A, encargados de fijarlas al tambor de alimentación. Como uno de los lados aún es virgen, y como las cuchillas son reversibles, 2 vidas,
podemos reutilizarla intercambiándola con el otro tambor. Teniendo en cuenta que esta cuchilla que vamos a sacar es virgen con el lado opuesto, podemos cambiarlo por el del otro tambor. Vuelva a poner la cuchilla extraída del otro tambor para su última vida útil. Vuelva a colocar los desviadores en su lugar, apretando los tornillos de fijación. ¿Cómo invertir o reemplazar los limpiadores? Los tambores alimentadores están equipados con 2 limpiadores cada uno. La función de estos limpiadores es impedir la acumulación de material debajo de los tambores. Los limpiadores son reversibles. Cuando uno de los lados está desgastado, invertirlos de tambor, utilizando así su otro lado. Para eso, proceda quitando los desviadores mediante sus tornillos. Con una llave Allen, afloje y retire el tornillo que sujeta el limpiador. Si uno de los lados aún está virgen, y los limpiadores son reversibles, 2 vidas, podemos reutilizarlo intercambiándolo con el limpiador del otro tambor. Vuelva a poner el limpiador retirado del otro tambor para su última vida útil. Sustitución y fijación del tubo de salida. Para su sustitución, aflojar los tornillos de fijación del tubo. Aflojar los tornillos de fijación de las mangueras hidráulicas del tubo de salida. Afloje los tornillos y quite el pistón del tubo de salida. Retire el tubo. Reemplazar por uno nuevo. Vuelva a apretar los tornillos de fijación del tubo con sus respectivas arandelas. Es importante tener en cuenta que la posición correcta de las arandelas de los tornillos de fijación del tubo de salida es con la esquina afilada hacia arriba, nunca hacia abajo, para preservar la base del tubo. Volver a armar las mangueras y pistón del tubo de salida hidráulico, en sus respectivos lugares, reajustando adecuadamente. Ajuste de la cadena. La holgura inadecuada de la cadena puede causar ruido y un desgaste prematuro. Averigue la holgura a cada 50 horas de trabajo, o semanalmente, ajustar siempre que sea necesario. Para ajustar la cadena, retire la tapa del afilador. Afloje los tornillos y retire la cubierta protectora. Afloje el tornillo tensor A. Empuje la rueda contra la cadena, hasta que no haya holgura. Verifique la tensión de la cadena. Después de ajustar la holgura, vuelva a apretar el tornillo. Vuelva a colocar la cubierta protectora, y apriete sus 3 tornillos.
Vuelva a colocar la tapa del afilador y apriete sus tornillos. Lubricación. La lubricación adecuada y regular es esencial para garantizar el buen rendimiento y durabilidad de la máquina. Los intervalos indicados tienen en cuenta su uso en condiciones normales de trabajo. En condiciones severas, los intervalos deben reducirse. Se recomiendan inspecciones periódicas y el uso de lubricantes limpios y de calidad. Lubricación con grasa. Puntos de lubricación. Lubrique los puntos A del giro del tubo de salida, cada 8 horas de trabajo o diariamente. Lubricar los puntos B de la plataforma recogedora, cada 8 horas de trabajo o diariamente. Aplique una capa ligera de aceite para cadenas, por ejemplo, Maxlub ND03 Bardal. Si está disponible, use lubricante especial para cadenas, grasa en aerosol. Lubricar cada 40 horas de trabajo. Lubricar los puntos C de las crucetas de los cardanes, cada 8 horas de trabajo o diariamente. Lubricar las barras de los cardanes, cada 20 horas de trabajo. Lubricar los puntos C de las crucetas de los cardanes, cada 8 horas de trabajo o diariamente. Lubricar las barras de los cardanes, cada 20 horas de trabajo. Lubricación de la caja de transmisión de los tambores. Se recomienda en el mantenimiento de la caja, o al final de cada cosecha. Para ello, reemplace la grasa vieja por grasa nueva. Capacidad de grasa de la caja, 3 kilos, ejemplo, Lubrax Elite H00. Lubricación de los engranajes de la plataforma recogedora. Durante la cosecha, lubrique los 3 puntos C cada 8 horas o diariamente. Al realizar el mantenimiento de la caja o al final de cada cosecha, se recomienda reemplazar la grasa vieja con grasa nueva. Capacidad de grasa, 1,2 kilos, use grasa a base de litio. Clasificación NLGI 2. Por ejemplo, Lubrax Elite H2. Lubricación de la caja de corona y piñón. Lubrique el punto D cada 8 horas o diariamente. Lubricación de aceite, caja de transmisión TDF. El primer cambio debe realizarse después de una semana o 50 horas de trabajo. Otros cambios cada 500 horas de trabajo. Para el reemplazo, proceda de la siguiente manera. Retire el tapón respiradero. Coloque un recipiente adecuado para recoger el aceite drenado de la caja. Retire el tapón de drenaje y deje que el aceite se desplace completamente. Ponga el tapón de drenaje. Retire el tornillo de nivel. Llene con el aceite recomendado, hasta que comience la fuga en el orificio de nivel. Ponga el tornillo de nivel. Ponga y apriete el tapón respiradero. Lubricación de aceite, caja de transmisión del rotor. Repita el procedimiento para la caja del rotor. Limpieza diaria. Tan importante como el mantenimiento preventivo, es el mantenimiento diario de la máquina. Elimine todos los residuos de producto de la máquina, especialmente de la plataforma de corte.
Lave a fondo la máquina, secando el agua acumulada. No utilice máquinas de alta presión, para una mayor durabilidad de los componentes hidráulicos. Revisión anual. La revisión anual de la máquina, preferiblemente debe de ser realizada por un distribuidor autorizado. Además de lavar la máquina por completo, cambie las piezas desgastadas o dañadas. Realizar lubricación general. Aplicar una fina capa de aceite antioxidación en las piezas metálicas, retocar la pintura de las piezas donde sea necesario, y sustituir los adhesivos de seguridad dañados.